¿Es realmente tan difícil traer solo algo de agua? Una voz, aguda y fría como el acero, atravesó el zumbido apagado del lujoso restaurante. Pertenecía a un hombre sentado en la mejor mesa, cerca del ventanal que daba a las luces de la ciudad al atardecer. Se llamaba Julian Croft y estaba acostumbrado a que el mundo girara a su alrededor. Hoy, el mundo parecía funcionar mal. Maya Washington colocó la copa de agua de cristal de fino tallo frente a él sin pestañear. Lo hizo con la gracia practicada que da cientos y miles de repeticiones. Sus movimientos eran silenciosos, casi invisibles, como una sombra. No lo miró a los ojos. Regla número 1. No mires a los ojos a nadie que te considere parte del decorado. ¿Algo más, señor? Su voz era tan suave y tranquila como la superficie de un lago en un día sin viento. Julián no respondió. Tamborileaba con impaciencia sobre el mantel blanco y almidonado, mirando a sus dos invitados, hombres corpulentos de Oriente Medio, con trajes impecables. Las negociaciones iban a la deriva. Se le notaba en el rostro, en la firmeza de su mandíbula, en sus fríos ojos azules. Maya se alejó de la mesa, desapareciendo en la penumbra de la habitación. Era su segundo turno consecutivo, 12 horas de pie. Un dolor sordo y punzante le zumbaba en las piernas, pero había aprendido a ignorarlo. No pensaba en sus caprichosos clientes, sino en el último capítulo de su tesis, que debía terminar por la mañana. El tema era complejo, la influencia cultural de la poesía árabe en la Europa medieval. Allí, en esa habitación, donde el aire estaba impregnado del olor a dinero y poder, su investigación científica parecía algo de otro mundo. Se detuvo en el mostrador, ajustándose el delantal negro, perfectamente planchado. Tenía una vista clara de la mesa de Julian Croft. Sabía quién era. Su rostro había aparecido en las portadas de revistas de negocios. Un genio, un multimillonario, el creador de una tecnología increíblemente compleja que había cambiado el mundo. Para Maya era solo otro cliente difícil, el más difícil de la noche. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Chasqueó los dedos de nuevo, suavemente, pero con fuerza. El sonido hizo que Maya se estremeciera. Odiaba ese gesto más que cualquier otra cosa. Era una llamada a los perros, no a las personas, pero su rostro permaneció impasible. Tomó el menú encuadernado en cuero y se acercó a la mesa. «Estamos listos para hacer un pedido», dijo Julian sin siquiera mirarla. Continuó hablando con sus socios en inglés, discutiendo algunos porcentajes y términos del contrato. Maya esperó en silencio con su libreta lista. Los invitados, a diferencia de Julián, fueron educados. Estudiaron el menú con atención e hicieron algunas preguntas sobre los ingredientes. El mayor de ellos, un hombre canoso, de mirada cansada pero sabia, le sonrió con cariño. «¿Qué me aconsejaría, señorita?», preguntó con suave acento. Antes de que Maya pudiera responder, Julián intervino. «Le pagan para llevar platos, no para dar consejos», espetó. «Toma la lubina, aquí la cocinan bastante bien». Una sombra de vergüenza se dibujó en el rostro de su invitado. Asintió cortésmente a Maya, como disculpándose por la grosería de su acompañante. «Sí, quizá lubina, gracias». Maya anotó la orden con pulso firme. Estaba acostumbrada. Había visto a hombres como Julian Croft docenas de veces, hombres que medían el mundo solo por el grosor de sus carteras. Para ellos, ella era invisible, una función, un par de manos que traían comida y se llevaban los platos sucios. Nunca habían considerado que esta función tenía un nombre, tenía vida propia, sus propios sueños y sus propias penas. Tras pasar el pedido a la cocina, se apoyó un momento en la fría pared del pasillo, cerrando los ojos. Solo un instante. Necesitaba recuperar el aliento. La imagen de su padre le vino a la mente. Un diplomático, un intelectual, un hombre que hablaba 5 idiomas. Le enseñó que el respeto era una moneda que no se depreciaba. «No importa con quién hables, Maya», le había dicho, «con el rey o con el portero. Háblales de igual a igual». Su padre no aprobaba su trabajo, no porque fuera de camarera, sino porque era humillante.
pero él no sabía que este trabajo era solo un paso más, un paso hacia su sueño, el sueño de abrir un pequeño centro cultural que se convirtiera en un puente entre las culturas que tanto amaba. El dinero que ganaba allí lo destinaba a pagar sus estudios y a ayudar a su madre. Cada grosería, cada insulto que se tragaba se convertía en $1 más en la alcancía de su futuro. Le daba fuerza. Regresó a la sala. La tensión en la mesa de Julián se había intensificado aún más. Él caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero cada palabra era amenazante. No necesito excusas, necesito resultados. Si no puedes dármelos, encontraré a alguien que sí. ¿Tienes 1 hora? Colgó y se sentó a la mesa, tirando el teléfono caro junto al plato. Su rostro era como una máscara de hielo. Los socios árabes guardaron silencio, estudiando con delicadeza los patrones en sus platos. Comprendieron que el acuerdo pendía de un hilo. Cuando Maya trajo los aperitivos, Julián miró su plato con disgusto. «Te pedí sin salsa. ¿Me escuchaba siquiera?» «No mencionó la salsa, señor», respondió Maya con calma. «Pero puedo reemplazar el plato. No tardará más de 10 minutos». «¿10 minutos?» sonrió. «Hay gente que gana millones en 10 minutos y tú te los gastarás para traerme un trozo de pescado». «Qué curioso. No hace falta. Déjalo así». Empujó demostrativamente el plato hasta el borde de la mesa. Maya asintió en silencio y se alejó. Sintió la mirada compasiva del huésped mayor sobre ella. No necesitaba compasión, necesitaba fortaleza. Aún faltaban 3 horas para que terminara su turno. 3 horas en un mundo donde no era nadie. Atendía otras mesas, sonriendo y deseándoles una buena comida, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Pensaba en los versos de un poeta árabe que había traducido la noche anterior: «No desprecies a quien está por debajo de ti. Quizás haya más sol en su corazón que en el tuyo». No había sol en la mesa de Julian Croft. Hacía frío y el ambiente era calculador. Volvió a hablar con sus compañeros, esta vez en árabe. Probablemente pensó que esto haría su conversación más confidencial. Estaba seguro de su propio excepcionalismo, de que su mundo estaba fuera del alcance de los simples mortales, como la camarera de piel oscura que se deslizaba silenciosamente por la sala. Él gesticuló, persuadió, argumentó. Maya no escuchaba. No le importaba de qué millones hablaban. Solo hacía su trabajo. Se acercó a la mesa para rellenarles el vaso de agua. La mano de Julián se estiró, casi rozando la de ella. Estaba completamente absorto en la conversación. «Y esta es nuestra última oferta», dijo en un árabe claro pero conciso. «No podemos esperar eternamente». Sus compañeros conversaban en silencio sobre algo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Parecía que se estaba decidiendo el destino de algo muy importante. Julián se recostó en su silla, observando la sala con expresión cansada. Intentaba parecer relajado, pero sus dedos, apretados en un puño sobre la rodilla, lo delataban. Quería impresionar a sus interlocutores, demostrar que él era el jefe, que todo estaba bajo su control. Se fijó en Maya, que llenaba en silencio la copa de su invitado. Una sonrisa desdeñosa se dibujó en su rostro. Decidió relajar el ambiente, mostrar su sutil sentido del humor, tal como lo entendía. Dirigiéndose a sus compañeros, de modo que Maya no pudiera verlo, pero sí oírlo bien, en voz baja, con un toque de ironía conspirativa, dijo en árabe: «El servicio aquí es, como siempre, impecable pero lento». Estaba completamente seguro de que sus palabras eran solo un sonido vacío para la chica del delantal negro. Para él, ella era una parte sorda y muda del entorno. Maya se quedó paralizada por una fracción de segundo. La botella de agua que tenía en la mano se congeló en el aire. Oyó cada palabra, entendió cada palabra. Este idioma, el idioma de su infancia en el Cairo, el idioma de los cuentos de hadas, sí, que le leía su padre, sonaba aquí, en esta fría habitación, como una bofetada. Pero su rostro permaneció tan tranquilo e impenetrable como toda la noche. Completó el movimiento con suavidad, llenando la copa hasta la marca indicada. Luego,
con el mismo silencio, colocó la botella en la bandeja y sin dignarse a mirar a Julian siquiera de pasada, se alejó de la mesa en silencio. Revens. Por dentro estaba radiante, pero por fuera era la personificación del profesionalismo. Simplemente hacía su trabajo, y él seguía sentado en su mundo, sin darse cuenta de que su pequeña muestra de poder había sido escuchada y comprendida. El último giro de la llave en la cerradura del casillero de servicio sonó como el accionamiento de un interruptor. Fue como si Maya hubiera apagado la luz de la parte de su vida donde no había sido más que un par de manos serviciales y una sonrisa amable. Se había despojado no solo de un uniforme, sino de todo un rol. El de una sombra silenciosa deslizándose entre mesas de porcelana cara. El peso de un turno de 10 horas se había asentado en sus hombros, pero en su lugar llegó otra sensación, más familiar, la de volver a casa a sí misma. Al salir por la puerta de servicio al fresco callejón nocturno, respiró hondo. El aire, impregnado de los aromas de la ciudad, le pareció más dulce que los platos más exquisitos que había estado sirviendo toda la noche. Se ajustó la correa de su bolso, que no contenía un cambio de zapatos ni cosméticos, sino pesados libros y cuadernos, y caminó rápidamente hacia el metro. Bajar al subterráneo era como entrar en otro mundo. Las luces brillantes y el zumbido apagado del restaurante dieron paso a lámparas tenues y al estruendo de los trenes. No había cristal ni música suave, solo la vida bulliciosa de una gran ciudad. Maya encontró un asiento vacío y apoyó la cabeza en el frío cristal. El vagón se balanceó y se movió, llevándola lejos del centro del mundo de Julian Croft hacia el suyo. Cerró los ojos y su rostro reapareció ante ella, arrogante, seguro de su propia rectitud, y sus palabras, pronunciadas en árabe, resonaron en sus oídos con la misma claridad que en el pasillo. El servicio aquí es lento. ¡Qué puya tan mezquina y vacía! Ni siquiera podía imaginar que ese servicio lento en la persona de una chica de piel oscura lo comprendiera mejor que sus queridos socios. Entendía no solo las palabras, sino también el código cultural que tan torpemente intentaba usar. Su árabe era erudito, libresco, sin alma, el lenguaje de los tratos, no el lenguaje de la vida. Su padre tenía una forma diferente de expresarlo. Su árabe era vivaz, cálido, lleno de chistes y de los viejos proverbios que tanto amaba. Decía que el lenguaje era más que palabras, era la clave del corazón de un pueblo. Nunca hables a un hombre en su propio idioma a menos que lo respetes, Maya le había enseñado. Es como entrar en casa de alguien con los zapatos sucios. Julian Croft no solo había entrado con los zapatos sucios, sino que había intentado limpiarlos en la alfombra. El tren llegó a su estación. Maya bajó del coche y se adentró en el ambiente familiar de su barrio de Brooklyn. Allí todo era más sencillo, más ruidoso y más vivo. Saludó al dependiente de la tienda y a la vecina mayor que paseaba a su perrito. Este era su mundo y ella no era invisible. Tras subir al tercer piso por las escaleras chirriantes, oyó el sonido apagado del televisor del apartamento de enfrente, que ya estaba en la puerta. Acababa de meter la llave en la cerradura cuando se abrió la puerta contigua. «Sí, Maya, ¿eres tú?» La señora Petrova estaba en el umbral, una mujer mayor de ojos amables pero ansiosos, envuelta en un chal viejo. Ya estaba empezando a preocuparme. Es tarde hoy. «Buenas noches, señora Petrova». «Sí, hubo mucha visita», dijo Maya con una sonrisa cansada. «¿Cómo se encuentra?» «Ay, ¿qué digo? Estoy crujiendo en silencio. ¿Cómo estás? Te ves agotado. Este restaurante tuyo te está exprimiendo al máximo». «Sí, está bien, ya me acostumbré. Mañana tengo el día libre. Dormiré un poco». «Un día libre es para sentarte con tus libros. Te conozco», refunfuñó el vecino con amabilidad. «Mejor descansa un poco. Vete a algún sitio». «Sin duda iré», prometió Maya en voz baja. «Buenas noches, señora Petrova». «Buenas noches para ti también, queridas». Finalmente entró en su pequeño apartamento. No había oro ni mármol, solo libros.
Estaban por todas partes, en estanterías que llegaban hasta el techo, en pilas ordenadas en el suelo, en el alféizar de la ventana, en una silla, libros de historia, lingüística, arte, en árabe, inglés, español. Esto no era solo un apartamento, era su fortaleza, su refugio. Maya se quitó los zapatos y entró en la cocina, puso la tetera y se acercó a la mesa cubierta de papeles y libros abiertos. Su portátil reposaba a la luz de la lámpara del escritorio, con las líneas de su tesis congeladas en la pantalla. Sincretismo cultural en la poesía andaluza, un diálogo de civilizaciones. Un diálogo de civilizaciones, qué irónico. Hoy solo vio un monólogo de arrogancia. Pasó la mano por el lomo de un viejo y desgastado libro de poemas de Al-Mutamid. Su padre se lo había regalado. En la guarda, con su pulcra caligrafía, estaba escrito, ¿sí? La que tiende puentes. Era adolescente entonces y no entendía bien a qué se refería. Ahora sí, su padre veía el mundo no como un campo de batalla de intereses, sino como un vasto espacio para el diálogo, para tender puentes entre las personas, y creía que ella continuaría su labor, no en el ámbito diplomático, sino en el cultural. Por eso trabajaba en este restaurante, toleraba a gente como Croft y dedicaba cada minuto libre a estudiar. Su sueño era más grande y más importante que las humillaciones momentáneas. Quería abrir no solo una escuela o una biblioteca, sino un verdadero centro cultural. Un lugar donde personas de Occidente y Oriente pudieran encontrarse, conocerse a través de la música, la poesía y el arte. Un lugar donde estereotipos, como los que habitaban en la cabeza de Julian Croft, se derrumbaran. Un lugar donde el diálogo fuera posible. Sonó el teléfono. La pantalla mostraba a mamá. Maya contestó de inmediato, intentando sonar alegre. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» «Hola, querida», dijo una voz suave y un poco débil al otro lado de la línea. «Quería saber cómo estás. Es tarde. ¿Acabas de volver?» «¿Y yo? Sí, acabo de llegar. Todo está bien. Solo fue una noche agitada». «No te estás torturando demasiado, hija. Este trabajo, los estudios, estoy muy preocupada por ti». «Mamá, no te preocupes, lo tengo todo bajo control, de verdad. ¿Cómo te sientes? ¿Estás tomando tus medicamentos a tiempo?» «Sí, la enfermera entra y lo revisa todo. Aquí te atienden bien, pero te extraño». A Maya se le encogió el corazón. Su madre vivía en una pequeña residencia de ancianos en otro estado, donde el aire era más limpio y la atención era mejor. Esta residencia era muy cara y esa era otra razón aún más convincente por la que Maya trabajaba tan duro. «Yo también te extraño, mamá. Vendré la semana que viene en cuanto entregue la siguiente parte del trabajo. Sin duda». «Cuídate, ¿me oyes? Para mí eso es lo más importante». «Te estoy cuidando. Te quiero mucho, mamá». «Yo también te amo, mi sol». Tras colgar el teléfono, Maya permaneció en silencio unos minutos. La fatiga había regresado con renovado vigor. A veces le parecía que no podía soportarlo, que perseguir un sueño, agobiada por deudas y preocupaciones, la destrozaría. Miró su escritorio, su tesis, sus libros. Entonces su mirada se posó en una pequeña fotografía enmarcada. Su padre sonreía desde ella, joven, enérgico, con un brillo travieso en los ojos. Estaba de pie frente a la mezquita de El Cairo, y el sol del mediodía lo inundaba todo con una luz brillante. Recordó cómo la llevaba de pequeña a los bulliciosos mercados de la ciudad. El aire estaba impregnado de un aroma a especias, café y productos recién horneados. Los comerciantes llamaban a los clientes, riendo, discutiendo, y su padre les había hablado a todos. Al vendedor de dátiles, al viejo grabador, al niño que vendía guirnaldas de jazmín. Les había hablado en su propio idioma, con respeto y genuino interés. Le había enseñado a ver a cada persona como un universo, no solo como una función. ¿Qué le enseñó el padre de Julian Croft a su hijo? Probablemente a calcular las ganancias y a ver a las personas como simples escalones hacia el éxito. Maya se levantó y se acercó a la ventana. De vez en cuando, un coche nocturno pasaba a toda velocidad por debajo.
La ciudad vivía su propia vida. En algún lugar, allá afuera, en un ático con vistas a Central Park, estaba Julian Croft. Quizás celebraba un trato exitoso o quizás estaba enfadado por un fracaso. Pero en cualquier caso, no pensó ni por un segundo en la camarera a la que había insultado. Ella no significaba nada para él. Pero ella no era una presa fácil. Era Maya Washington, hija de un diplomático, estudiante de posgrado de Columbia, futura fundadora de un centro para el diálogo cultural, y no iba a dejar que ningún rico arrogante la hiciera olvidarlo. Regresó a la mesa, abrió la portátil y con decisión acercó el teclado. Dormir podía esperar. Había trabajo por delante, había un sueño por delante y por eso valía la pena aguantar aún más. Línea a línea, palabra a palabra, comenzó a construir su puente de nuevo. Un puente de palabras que un día conectaría mundos que parecían tan distantes. Amanecía cuando por fin cerró su portátil. Le zumbaba la cabeza, le pesaban los ojos, pero su alma estaba en paz. Había dado otro pequeño paso hacia su objetivo. Había superado esta batalla silenciosa y eso era lo que más importaba. Echó un último vistazo a la foto de su padre. «Puedo con esto, papá», susurró en la silenciosa habitación. «Construiré este puente». «Esta es la oferta final, Khalid. O esto o nos vamos». La voz de Julian Croft era dura como el acero, pero con un dejo de desesperación mal disimulada. Estaba de pie junto al ventanal del restaurante, de espaldas a su mesa, hablando por teléfono. «No me interesan tus problemas con la junta. Convéncelos. Tienes 2 horas». Terminó la conversación abruptamente y se guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Su rostro estaba congelado en una máscara de ira gélida. Regresó a la mesa donde sus socios árabes, el jeque Rashid y su asesor, Farid, permanecían sentados con el rostro impasible. El silencio era tan denso que parecía cortable. Maya se acercó a la mesa para recoger los platos de aperitivos vacíos. Se movió en silencio, intentando pasar lo más discreta posible. «Aún no hemos terminado», dijo Julián sin mirarla, con un tono áspero e impaciente. «Le ruego me disculpe, señor», respondió Maya en voz baja y dio un paso atrás, permaneciendo cerca y esperando. El jeque Rashid, un hombre mayor de porte noble y ojos sabios, miró a Julián con evidente desaprobación. «Julián, quizás deberíamos tomarnos un descanso», sugirió suavemente en inglés. «Tu persistencia se está volviendo cansina. Estamos hablando de colaboración, no de capitulación». «Ay, estos son negocios. Rashid, no te», espetó Julián. «Mis inversores quieren resultados, no conversaciones formales. El precio está acordado, las condiciones también. ¿Qué más hay que discutir?» «Confianza», respondió el jeque con sencillez. «Estamos hablando de confianza y tu comportamiento no la fortalece». En ese momento, Julián, queriendo tomar la servilleta, la tiró torpemente al suelo. La servilleta, hecha de grueso lino blanco, cayó junto al zapato de Maya. Julián miró primero la servilleta, luego a Maya. Había una clara orden en su mirada. No dijo nada, simplemente esperó. Maya se quedó paralizada un instante. Luego, lentamente, con serena dignidad, se inclinó, tomó la servilleta con 2 dedos, como si fuera un objeto precioso, y la colocó en el borde de la mesa. No se la dio. Luego se fue en el mismo silencio y regresó 1 minuto después con una servilleta nueva y limpia, que colocó cuidadosamente junto a su mesa. Este espectáculo silencioso no escapó a la atención de los invitados árabes. Farid, consejero del jeque, negó levemente con la cabeza y algo parecido al respeto por la joven brilló en los ojos del jeque Rashid. Julián se enfureció aún más por su imperturbabilidad. Su calma era un reproche silencioso a su propia falta de control. Sintió que perdía el control no solo del trato, sino también de la situación en su propia mesa. «¿Dónde está el plato principal?». Component Placement ladró cuando Maya volvió a su lado para rellenar el agua. «Llevamos 1 hora sentados aquí». «Su pedido se está preparando, señor». El filete mignon
Tardará un tiempo en quedar perfecto, como usted solicitó. Tardará unos 7 minutos más, respondió con voz suave y educada. ¿7 minutos? Srenia preguntó con desdén. Por lo que pago aquí, mi comida debería aparecer en un abrir y cerrar de ojos. Maya no respondió, solo asintió levemente y se alejó. Sintió su mirada irritada, pero no dejó que la molestara. Ella era una profesional y él era solo un hombre consentido y asustado que ocultaba su miedo tras un muro de dinero y arrogancia. Unos minutos después regresó con una bandeja con 3 platos. Los colocó cuidadosamente delante de cada comensal. El aroma a carne asada y salsa de trufa inundó el ambiente. Farid miró su plato con interés. «Disculpa, niña», le dijo a Maya en inglés, «¿pero qué es esa salsa verde que trae? No estaba en el menú». Antes de que Maya pudiera abrir la boca, Julián intervino. «Es solo decoración, Farid, una especie de hierba. Cómetela antes de que se enfríe». Pero Farid continuó mirando a Maya, esperando una respuesta. «Es una salsa hecha con perejil, anchoas y alcaparras, con aceite de oliva y ajo», explicó Maya con calma y claridad. «Se llama salsa verde. Nuestro chef cree que su ligera acidez le sienta de maravilla a la carne. Espero que la disfruten». Farid levantó las cejas sorprendido y sonrió. «Gracias, una combinación muy interesante». El jeque Rashid también miró a Maya con aprobación. Su respuesta detallada y competente contrastaba agradablemente con la rudeza de su anfitrión. Julián lo sintió que su autoridad se le escapaba de nuevo. Esta camarera, esta don nadie, había logrado cautivar a sus socios en unos segundos más que él en 2 días de agotadoras negociaciones. La ira lo invadió. Se inclinó hacia Farid y, estando seguro de que Maya, parada a un par de pasos de la mesa, no entendería nada, dijo en árabe con una sonrisa maliciosa: «No pierdas el tiempo con ella, solo repite las palabras que aprendió en la cocina. Ni siquiera puede conectar 2 pensamientos». Se recostó en su silla, complacido con su ingenio. Esperaba que Farid le devolviera la sonrisa, que volviera a estar en la misma sintonía. Pero Farid simplemente tosió torpemente y bajó la mirada hacia su plato. El ceño del jeque Rashid se acentuó. Maya escuchó cada palabra, sintió un escalofrío de humillación que la recorrió por dentro, pero por fuera mantuvo la calma, respiró hondo, enderezó la espalda y contó mentalmente hasta 10. Solo un poco más, tenía que aguantar un poco más. Su turno casi terminaba y mañana sería un nuevo día, un día sin Julian Croft. La tensión en la mesa era casi palpable. Era más densa que la salsa de sus platos y más fría que el hielo de sus vasos. El jeque Rashid y Farid comían en silencio, con movimientos mesurados y controlados. Ya no miraban a Julian, sino que centraban su atención en la comida, como buscando refugio de la incomodidad del ambiente. Julian se sentía como si lo hubieran metido en una campana de cristal, sin aire. Su última provocación no solo los había pasado por alto, sino que había cavado un profundo abismo entre él y sus compañeros. Intentó rectificar la situación. «Este filete», dijo con alegría forzada mientras cortaba la carne, «es el mejor de Nueva York. Conozco al dueño. Trae su carne directamente de Japón». El jeque Rashid asintió cortésmente, sin levantar la vista del plato. Farid murmuró algo que sonó como delicioso. La conversación se apagó antes de empezar. Julian sintió una punzada de pánico, fría y pegajosa. Los estaba perdiendo. El trato en el que había estado trabajando durante 6 meses se estaba desmoronando ante sus ojos por culpa de una camarera y de su propia falta de autocontrol. Maya se acercó a la mesa con una botella de vino tinto para rellenar las copas. Se movía en silencio, con el rostro sereno e impenetrable, como si ignorara el silencio hostil que reinaba en la mesa. Era esta serenidad lo que más enfurecía a Julián. Le parecía una burla, un reproche silencioso a su propia impotencia. Estábamos discutiendo las condiciones de entrega del software», dijo el jeque Rashid en voz alta, dirigiéndose directamente a Farid
como si Julian no estuviera allí. Creo que los plazos de soporte técnico propuestos son insuficientes. Necesitamos una garantía de 5 años, no de 3. Estoy de acuerdo, asintió Farid. Para un proyecto de esta envergadura, 3 años no es un plazo serio. Ese es el punto principal que no nos conviene. Fue un golpe, directo y definitivo. Julián sabía que 5 años de apoyo eran su límite, una condición que no podía aceptar sin sufrir graves pérdidas económicas. Lo decían ahora, aquí en la cena, para hacérselo saber. Las negociaciones habían terminado. El trato estaba muerto. Toda la amargura de la derrota, toda la ira por su propio error, toda la furia por sus planes arruinados, todo buscaba una salida. Y la había. La mirada de Julián se posó en Maya, que se inclinaba para llenar la copa del jeque. Estaba tan cerca, tan vulnerable con su uniforme, un pararrayos perfecto para su tormenta. Se reclinó en su silla, miró a sus compañeros y habló. Habló en árabe, con voz tranquila y salamera, pero cada palabra destilaba veneno. Tienen razón, caballeros. Quizás mis circunstancias sean imperfectas, pero ¿saben qué pienso al ver a esta mujer? Asintió levemente hacia Maya, que se quedó paralizada con una botella en la mano. Pienso en cómo funciona el mundo. Hay gente que crea, que construye imperios, mueve mercados, cambia el futuro. Gente como ustedes y como yo. Cada palabra que decimos, cada trazo de pluma puede valer millones. Vivimos en un mundo de grandes números y enorme responsabilidad. Hizo una pausa, disfrutando de cómo sus palabras habían llamado la atención. Farid y el jeque Rashid lo miraron con desconcierto y creciente alarma. Y ahí están ellos. Julián miró a Maya con desdén de pies a cabeza. Gente funcional, su único propósito es servirnos, traer platos, servir vino, sonreír cuando se les dice. No tienen ambiciones, no piensan en el futuro. Su mundo está limitado por las paredes de esta cocina y la propina que les dejaremos. Mírala, está aquí de pie a 1 metro de nosotros y no tiene ni idea de que el destino de toda una industria se está decidiendo ahora mismo, que cientos de millones de dólares están en juego. Tiene la cabeza vacía. Toda su vida es un sonido vacío, una serie de días sin sentido. Qué felicidad debe ser vivir en tan dichosa ignorancia, ser un don nadie. Terminó su diatriba y sonrió con suficiencia, esperando que sus socios apreciaran la cruel filosofía de los poderosos. Pero con Gobiovo, en cambio, solo vio asco en sus rostros. El jeque Rashid puso lentamente el tenedor y el cuchillo en el plato. Farid bajó la mirada, francamente avergonzado. Se hizo un silencio sepulcral y resonante. Parecía como si todos los sonidos del restaurante se hubieran extinguido. El murmullo de las voces, el tintineo de los cubiertos, la música lejana. En ese vacío, el único sonido era el latido silencioso del corazón de Julian. Maya no se movió. 1 segundo, 2, 3. Permaneció inmóvil, con la mano sosteniendo la botella en el aire. Su rostro permanecía inexpresivo, pero en su interior las barreras se derrumbaban. El insulto era tan monstruoso, tan personal y profundo que quemó a través de su coraza profesional. Recordó a su padre, sus lecciones de dignidad. Recordó las noches de insomnio, estudiando libros, su sueño, su madre enferma, todo por lo que había soportado este trabajo. Y entonces, despacio, muy despacio, bajó la botella y la puso sobre la mesa. El sonido del vaso al golpear el mantel sonó como un disparo en el silencio. Entonces se enderezó, se giró y miró directamente a los ojos de Julian Croft. Su mirada era serena, clara y tan penetrante que lo inquietó. Y ella habló. Hablaba un árabe clásico puro. Su pronunciación era impecable, con las suaves notas musicales del dialecto de El Cairo que delataban a alguien que había crecido con este idioma, absorbido por la leche materna. Su voz no temblaba, era uniforme, tranquila, pero con tal fuerza que llenaba todo el espacio. Señor,
comenzó, volviéndose hacia Julian. La grandeza de un hombre no se determina por el volumen de sus transacciones ni por la cantidad de ceros en su cuenta bancaria. Se determina por la profundidad de su respeto por los demás, incluso por aquellos que, en su opinión, solo llevan platos. Habla de construir imperios, pero no ve que el mundo real no depende de usted, sino de millones de personas como yo que hacen su trabajo con honestidad todos los días. A Julián se le cayó la mandíbula lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Incrédulos, la miró como si fuera un fantasma. Maya volvió su mirada hacia el jeque Rashid, inclinando la cabeza ligeramente en señal de respeto. Hablas del destino de la industria, pero olvidas el destino del alma humana. Mi mente no está vacía, señor. Contiene los poemas de Al-Mutanabi, la sabiduría de Ibn Khaldun y un amor por la cultura que solo usas como herramienta de negociación. Mi vida no es una frase vacía. Es el camino hacia un sueño que tú, con tus millones, jamás comprenderás. La sorpresa en los rostros de los invitados árabes dio paso al asombro y luego a un profundo y manifiesto respeto. Farid miró a Maya con la boca abierta. El jeque Rashid asintió lentamente, casi imperceptiblemente, y una expresión de aprobación iluminó sus ojos. Maya volvió a mirar a Julián, que estaba paralizado, incapaz de articular palabra. Su mundo, tan simple y comprensible, donde todos se dividían en amos y sirvientes, acababa de hacerse añicos. Te deseo suerte al decidir el destino de tu industria, concluyó con su voz tranquila, pero ahora ensordecedora. Espero que algún día construyas algo más duradero que tu propio orgullo. No esperó respuesta. Con la dignidad imperturbable que la caracterizaba, se dio la vuelta y caminó lentamente sin acelerar el paso hacia la cocina. Su espalda recta hablaba más fuerte que cualquier palabra. Se hizo un silencio sepulcral y ensordecedor en la mesa, y Julian Croft, el gigante tecnológico, el hombre que movía los mercados, se sintió pequeño, patético y completamente destruido por primera vez en su vida adulta. Un silencio opresivo cayó sobre la mesa. Como una pesada cortina, había caído sobre los invitados tras la marcha de la insolente camarera. Una fracción de segundo pareció una eternidad. Entonces, el jeque Rashid, siempre tan amable y educado, se inclinó ligeramente hacia la mesa, con la mirada, una esmeralda gélida, fija en Julián. «Julián, amigo mío», empezó el jeque. Su voz, habitualmente cálida, hoy parecía papel de lija. «No hemos venido aquí a ver un drama barato». La mirada de Al-Said, el segundo socio, se deslizó de Julián a los restos de platos en la mesa. «En nuestro mundo», añadió Al-Said, «tal comportamiento es inaceptable». Julián se sentía como si lo estuvieran exponiendo al ridículo público. Su mirada se movía rápidamente, buscando algún tipo de apoyo. Sus pensamientos le daban vueltas en la cabeza. «¿Camarera? ¿Qué camarera? ¿Qué está haciendo?». Pero algo en sus palabras le impactó. Sabía que decía la verdad. Su orgullo había recibido un duro golpe. «Caballeros», comenzó Julián con voz temblorosa, les pido disculpas por este desagradable incidente, todo este malentendido». El jeque Rashid levantó la mano, deteniendo el flujo de palabras. «No hace falta decir nada, Julián. Lo importante no es lo que oímos, sino lo que sentimos, y ahora solo sentimos la amargura de la decepción». Esto fue peor que cualquier acusación directa. La decepción es el arma más terrible en manos de un socio oriental. Julián tragó saliva, sintió que su mundo familiar se desmoronaba, un mundo donde el dinero y el poder lo decidían todo. «Estoy seguro de que podemos resolver esta situación», murmuró, intentando frenéticamente restablecer el orden. «Oh, Julian», respondió el jeque Rashid, con el rostro ligeramente suavizado. «Seguro que tienes todas las herramientas necesarias, pero me temo que son inútiles en este caso». El jeque se puso de pie. Al-Said repitió su movimiento. «Terminemos por hoy, Julián». «Por supuesto», balbuceó Julián apenas capaz de controlarse.
Observó cómo el jeque y Al-Said, con dignidad, se despedían de los demás miembros de su delegación y se dirigían a la salida. Era como si se amontonaran nubes, dejando tras sí devastación. Al salir, Julián se giró bruscamente para mirar al gerente. «¿Dónde está esa chica?», preguntó con voz desesperada. El gerente, un hombre de cabello gris y ojos fríos, lo miró con indiferencia. Su turno terminó. Se fue. «¿Pero cómo es posible? Tengo que hablar con ella. Es muy importante», objetó Julián. El gerente suspiró. «Lo siento, señor, pero no puedo darle información sobre nuestros empleados. Va contra las reglas». Julián sintió que la rabia lo invadía. Este gerente, este patético, pero él... El silencio en la mesa era opresivo, como una nube de tormenta. El jeque Rashid, habitualmente radiante, se transformó de repente en una fría estatua. Al-Said, su fiel compañero, cruzó los brazos sobre el pecho, con una mirada pesada y condenatoria. Julián permaneció inmóvil, sintiendo cómo su mundo familiar se desmoronaba. «¿Qué he hecho?», Srenia resonaba en su cabeza. Su orgullo, alimentado por años de éxito y poder, había recibido un golpe demoledor. «Julián», comenzó el jeque Rashid con una voz fría como el viento invernal, «lamentablemente nos vemos obligados a interrumpir nuestra reunión». Se puso de pie, con movimientos nítidos y precisos. Al-Said lo siguió. «Les pido disculpas por lo sucedido, caballeros», murmuró Julián poniéndose de pie de un salto. «Es un malentendido». «¿Un malentendido?», interrumpió el jeque, arqueando ligeramente las cejas. «En nuestro negocio, Julián, no hay lugar para malentendidos, solo hay acciones y consecuencias». Le hizo un gesto con la cabeza a Al-Said y ambos se dirigieron hacia la salida, dejando a Julián completamente confundido. Al irse, Julián sintió un nudo en la garganta. La escena con la camarera, su descaro, su mirada, sus palabras le daban vueltas en la cabeza. Sintió una vergüenza desconocida para él, vergüenza por su estupidez, por su arrogancia. «¿Dónde está?», Srenia preguntó bruscamente al gerente, cuyo nombre no recordaba. «¿Quién?», respondió el gerente con indiferencia. «La camarera», Julián alzó la voz. «La que acaba de llegar. Necesito hablar con ella». El gerente suspiró. Su turno terminó. Se fue. «¿Cómo se fue? ¿A dónde? Tengo que encontrarla. Es urgente». «Lo siento, señor, pero no puedo darle información sobre nuestros empleados», dijo el gerente con firmeza. «Es confidencial». Julián apretó los puños. Estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Dinero, contactos, poder, todo le servía. Pero aquí, en este restaurante caro, su poder era nulo. Salió del restaurante deslumbrado. Subió a su lujoso Mercedes y le dio al conductor la dirección de su apartamento. El viaje se le hizo interminable. Afuera, la ciudad estaba iluminada, pero dentro reinaba la oscuridad. El silencio lo recibió en el apartamento, un silencio enorme, frío y vacío. Julián bebió whisky, pero no le alivió. Deambulaba por las habitaciones como un animal acorralado. Las palabras de la camarera, sus acusaciones, su valentía resonaban en su cabeza, y esta escena era como una aguja al rojo vivo que le atravesaba el orgullo. La noche se alargó interminablemente. No llegó el sueño inquieto. Julián se despertaba una y otra vez, sintiendo que la vergüenza volvía a apoderarse de él. Intentó analizar la situación, pero no pudo. Era completamente nueva para él. No estaba acostumbrado a las negativas, a los malentendidos, a que no le obedecieran. En algún momento, más cerca del amanecer, agarró el teléfono y marcó el número de su asistente, Arthur. «Arthur», dijo con la voz ronca, «encuéntrame a esa chica, la camarera. Averigua todo lo que puedas, y rápido». Arturo, acostumbrado a las órdenes de Julián, respondió: «Está bien, Julián Sergeyevich, se hará». Un pensamiento cruzó por la mente de Julián. «¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué necesito todo esto?». Pero la curiosidad lo venció. Tenía que entender qué impulsaba a esta chica a hablarle.
El silencio que Maya dejó atrás era más que la simple ausencia de sonido. Era denso, pesado, como un telón de terciopelo que cae sobre un escenario después de una tragedia. Le oprimía los oídos, le hacía latir el corazón más despacio. Julian Croft permanecía inmóvil, con las manos sobre la mesa a ambos lados del plato, los dedos ligeramente curvados, como si intentara aferrarse a la suave superficie del mantel para no caer en el abismo que se había abierto bajo sus pies. El jeque Rashid Soitremue fue el primero en romper el silencio. No miraba a Julián. Su mirada estaba fija en el lugar donde Maya acababa de estar. Lentamente tomó su servilleta, la dobló con cuidado y la colocó junto a los cubiertos. «Creo que ya terminamos de cenar por hoy», dijo con voz tranquila y serena, pero había más frío en esa calma que en el hielo ártico. Habló en inglés como si el árabe se hubiera contaminado con lo que acababa de ocurrir. Farid, su sobrino, se aclaró la garganta, ajustándose la corbata con nerviosismo. Miró rápidamente, casi con miedo, a Julián y luego apartó la mirada. Julián finalmente parpadeó. El mundo volvió a enfocarse, pero los colores se habían desvanecido y los sonidos se habían apagado. Sintió que la sangre le subía a la cara, llenándola de una vergüenza que no había sentido desde que era un niño pobre con pantalones harapientos. «Jeque, yo», empezó, pero su voz era ronca e irreconocible. Las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía decir? Que era un malentendido, que no pretendía nada malo. Una mentira sería aún más patética que lo que había hecho. El jeque Rashid giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos oscuros, habitualmente llenos de sabia calma, ahora observaban a Julián con una curiosidad fría y distante, como un entomólogo observando un insecto desconocido. «Señor Croft», dijo, y cada palabra fue tan clara como una moneda. «Construyen torres de cristal y acero, se elevan hasta el cielo y deben estar orgullosos de ellas, pero han olvidado una simple verdad. El fundamento más sólido de cualquier empresa es el respeto. Sin él, incluso la torre más alta no es más que un castillo de naipes a punto de derrumbarse con la más mínima brisa». Se puso de pie. Farid y los demás miembros de la delegación siguieron su ejemplo de inmediato. Sus movimientos eran rápidos y coordinados. «Agradecemos su hospitalidad», continuó el jeque, con una cortesía impecable pero fría. «Mi asistente se pondrá en contacto con su oficina mañana para hablar sobre los próximos pasos, si los hay, por supuesto». Esa última frase fue un puñetazo en el estómago. El trato que había adulado, humillado y aceptado, un trato de $500 millones, se había evaporado. Y no por las cifras del contrato, sino por su propia arrogancia, por culpa de una camarera. «Espera». Julián se levantó tan bruscamente que su silla se deslizó hacia atrás con un golpe. Todo esto es un error. Déjame arreglarlo». El jeque Rashid se detuvo a la salida del salón, medio vuelto hacia él. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. «¿Repararlo?», preguntó. «¿Quiere reparar una taza rota, señor Croft? Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden arreglar, y aunque se arreglen, las grietas permanecerán para siempre. Buenas noches». Y se fueron, dejando a Julian solo en la habitación vacía. Se quedó allí, viéndolos irse, sintiéndose desnudo, toda su armadura de trajes caros, relojes que valían cientos de miles de dólares y su reputación de genio despiadado se había derrumbado. Solo quedaba él, un hombre que había sido humillado públicamente por una mujer que llevaba platos. Su mirada se dirigió a la puerta de la cocina. La ira, la vergüenza, la humillación y una extraña y desconocida sensación, la curiosidad, luchaban en su interior. Tenía que encontrarla, tenía que decir algo. ¿Qué? No lo sabía, pero el silencio era insoportable. Caminó rápidamente hacia la cocina, ignorando las miradas asustadas de los clientes y el personal que quedaban.
Justo en la puerta, el gerente del restaurante, un hombre canoso, con un traje impecable, lo detuvo con cortesía pero firmeza. «Maestro Croft, ¿puedo hacer algo por usted?», preguntó con voz tranquila, pero sus ojos estaban llenos de condena. «¿Dónde está?». «Component Placement», espetó Julián, sin siquiera intentar ser educado. «La camarera que me atendió, Maya». «El turno de la señorita Washington terminó hace 10 minutos», respondió el gerente, relajado, pero con una postura que bloqueaba el paso por completo. «Ya se fue a casa». «Necesito su dirección», exigió Julián. El gerente levantó una ceja ligeramente. «Me temo que eso no es posible, señor. No divulgamos información personal de nuestros empleados. Es la política del establecimiento». «¿Sabes quién soy?», sisió Julián. Su última línea de defensa era su nombre y estatus. «Sí, señor. Sé perfectamente quién es usted», respondió el hombre con calma. «Y precisamente por eso no puedo atender su solicitud. Nuestra principal preocupación es garantizar la seguridad de nuestros empleados, de parte de todos. Buenas noches, señor Crockett. Su factura está pagada». Las últimas palabras sonaron como una bofetada. Alguien de la delegación árabe, al marcharse, se hizo cargo de la cuenta. Este gesto lo decía todo. No querían quedar en deuda con él. Julián giró sobre sus talones y salió furioso del restaurante. El frío aire de la noche le dio en la cara, pero no logró calmar el fuego que ardía en su interior. Subió a su limusina, que arrancó de inmediato. El conductor guardó silencio, con la mirada fija al frente. Pero Julián estaba seguro de que incluso él ya lo sabía. Los rumores corrían más rápido que el fuego en esta ciudad. «A casa», dijo y se reclinó en el suave asiento de cuero. Guardó silencio durante todo el camino hasta su ático con vistas a Central Park, observando el paso de las luces de la ciudad, pero no podía verlas. La misma escena se repetía una y otra vez ante sus ojos, su mirada serena, su voz hablando árabe con una soltura y una gracia que él, con todos sus tutores, jamás podría igualar. Cada palabra que pronunciaba era una espada afilada que atravesaba el corazón mismo de su orgullo. La grandeza de un hombre está determinada por la profundidad de su respeto por los demás. «Mi cabeza no está vacía, señor. Contiene los poemas de Al-Mutanabi, la sabiduría de Ibn Yaldún». ¿Quién era ella? ¿Cómo sabía una simple camarera todo esto? Estaba acostumbrado a un mundo donde todo era claro y predecible. La gente se dividía entre quienes daban órdenes y quienes las cumplían, en depredadores y presas. Siempre había sido un depredador, pero hoy se sentía como una presa patética, acorralada. El ascensor lo llevó silenciosamente a la última planta del rascacielos. Las puertas se abrían directamente a su apartamento, un espacio enorme y frío de cristal, metal y mármol blanco. Orden perfecto, muebles caros, obras de arte moderno en las paredes. No había nada superfluo, ni una sola mota de polvo, ni una gota de vida. Su casa era como un mausoleo donde enterró todo lo humano que alguna vez estuvo en ella. Entró en la sala y se detuvo frente al ventanal. Nueva York, la ciudad que había conquistado, yacía a sus pies. Millones de luces, millones de vidas, y en algún lugar, entre esas luces, estaba ella, la mujer que había destruido su mundo en cuestión de minutos. Se sirvió un whisky, pero no lo bebió. Simplemente sostuvo el pesado vaso de cristal en la mano, sintiendo su frío. Pensó en su ascenso a la cima, en su infancia hambrienta, en las noches estudiando, en su primer trato, en las traiciones que había soportado. Se había endurecido porque los blandos no sobrevivían. Había aprendido a ver a las personas como herramientas porque quienes las veían como amigos se quedaban atrás. Había construido su imperio sobre el cinismo y el cálculo, y estaba orgulloso de ello. Hasta esta noche. Sus palabras sobre la dignidad, sobre el trabajo honesto, sobre un sueño, le parecían algo de otro mundo, olvidado hace mucho tiempo, de un mundo donde su madre, que tenía 2 trabajos, le decía que lo principal era seguir siendo una buena persona.
Entonces se rió de su ingenuidad. La gente buena no se hace multimillonaria. Dejó el vaso sobre la mesa y entró en su oficina. Encendió la luz. La mesa estaba impecablemente ordenada. Se sentó en la silla y se quedó mirando la pantalla oscura del teléfono un buen rato. Luego lo cogió. Sus dedos marcaron el número de su asistente personal, Arthur, el hombre capaz de atender cualquier necesidad. Arthur contestó al primer timbrazo con voz alegre a pesar de la hora. «Señor». Julián hizo una pausa por un segundo, ordenando sus pensamientos. «Arthur, necesito información». «Lo que quiera, señor Croft». «Una mujer. Se llama Maya Washington. Trabaja de camarera en el restaurante Elysium. Necesito saberlo todo sobre ella, absolutamente todo. ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Quién es su familia? ¿Qué respira? ¿Con qué sueña? Incluso quiero saber qué música escucha. Y lo necesito para la mañana». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Arthur era el mejor en su campo, pero incluso él pareció sorprendido por la solicitud. Normalmente le pedían que buscara información sucia sobre un competidor o que investigara los antecedentes de un socio. Pero esto era algo nuevo. «Entiendo, señor», respondió finalmente. «Tendrá un informe completo en su escritorio a las 9 en punto». «No, Arthur», dijo Julian en voz baja, mirando las luces de la ciudad que ya no le parecían un símbolo de su poder. «Envíamelo en cuanto esté listo, no importa cuánto tarde. No dormiré esta noche». Terminó la llamada y colgó el teléfono. Por primera vez en años, no se sentía como un titán todopoderoso, sino como un niño pequeño e ignorante que había mirado por la cerradura de una puerta que conducía a un mundo vasto y desconocido y se había dado cuenta de que toda su vida, hasta ese momento, había transcurrido en una habitación estrecha y oscura, y ansiaba desesperadamente encontrar la llave de esa puerta. El tiempo en Nueva York empeoró al día siguiente. Un viento frío arrastraba polvo y trozos de periódico por las calles, y unas nubes bajas y grises prometían lluvia. Julian Croft se apoyó en la pared de un viejo edificio de ladrillo frente a las puertas de la Universidad de Columbia, sintiéndose tan incómodo como el cielo. Llevaba pantalones oscuros y sencillos y un suéter de cachemira en lugar de su traje habitual. Había despedido a su chofer y se quedó allí solo con el bullicio de la ciudad y su propia indecisión. Llevaba casi una hora esperando. Estudiantes salían por las puertas, jóvenes, ruidosos, llenos de vida. Pasaban de largo, sin prestarle atención. Para ellos, era solo una persona más en la calle, no el hombre que solía creerse, el amo de esta ciudad. Era una sensación extraña y aleccionadora. Por fin la vio. Maya salió por la puerta ajustándose mejor su capa beige. Llevaba una pila de libros en la mano, parecía cansada pero concentrada. El viento le alborotaba el pelo y se recogió un mechón suelto tras la oreja. Julián sintió que el corazón le latía más rápido. Se apartó de la pared y dio un paso hacia ella. «Maya». Se sobresaltó y se giró bruscamente. Al verlo, se quedó paralizada. Su mirada, que antes había sido pensativa, se tornó cautelosa, casi hostil. Apretó los libros con más fuerza, como si fueran un escudo. «¿Qué haces aquí?». Su voz era tan fría como el viento otoñal. «Vine a hablar», dijo tan bajo que pareció que el ruido de la ciudad lo ahogaba. «Por favor, solo 5 minutos». «No tenemos nada de qué hablar. Lo dijiste todo en el restaurante». Dio un paso para rodearlo, pero él le bloqueó el paso, no con rudeza ni con autoridad, sino casi con súplica. «No todas. Dije muchas estupideces. Al menos déjame disculparme». Maya lo miró directamente a los ojos. Buscó la arrogancia, la burla y la condescendencia habituales, pero no había nada de eso. En cambio, vio confusión y algo que parecía arrepentimiento genuino. Eso la confundió. «Te estoy escuchando», dijo sin suavizar el tono. Julián respiró hondo. Ensayar la disculpa en su ático había sido mucho más fácil que decirla ahora, mirándola a los ojos con severidad. «Maya, quiero disculparme contigo.
No solo por lo que dije, sino por cómo pensé, por quién fui esa noche. Me comporté como una completa idiota, como una ignorante y arrogante presumida. No hay excusa para mi comportamiento. Estoy profunda y sinceramente avergonzada. Hice una pausa para darle la oportunidad de responder. Ella permaneció en silencio, solo sus dedos se pusieron ligeramente blancos, aferrándose con tanta fuerza a los libros. Ikeo, ¿te disculpas porque te da vergüenza delante de tus compañeros porque te puse en una situación incómoda? No, respondió rápidamente. Sí, me sentí incómodo, pero después, cuando me quedé solo, me sentí avergonzado de mí mismo, por permitirme juzgar a una persona sin saber nada de ella, por convertirme en la persona que desprecié en mi juventud. Te pido disculpas, y solo a ti. Empezó a llover ligeramente. La gente a su alrededor aceleró el paso y abrió sus paraguas. Se quedaron uno frente al otro, y las gotas de lluvia les cayeron en la cara. Hay un pequeño café cerca, dijo de repente. Vamos, si no, nos mojaremos. Asintió con tal alivio que por un momento sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. El café era pequeño y acogedor, con un aroma a café y pasteles recién hechos. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Maya dejó sus libros sobre la mesa. Julián vio el título del de arriba, Poesía y Filosofía de Ibn Arabi. Pidieron café. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Entonces, interrumpió Maya, me encontraste. No fue difícil para alguien como tú, supongo. Mi asistente, sí, lo encontró, admitió Julián. Sé que estás estudiando aquí, en el departamento de Historia, escribiendo un trabajo sobre la cultura andaluza. Ella levantó una ceja ligeramente. ¿Te has preparado bien? ¿Qué más sabes? Sé que tu padre era diplomático, que creciste en el Cairo, que el árabe no es solo un idioma extranjero para ti y que tienes 2 trabajos para pagar tus estudios y ayudar a tu madre. Maya dejó su taza y su rostro se volvió inescrutable nuevamente. ¿Para qué necesitas todo esto? ¿Quieres ofrecerme dinero para compensarte, para que pueda olvidar tu vergüenza? No, se inclinó hacia adelante con voz cada vez más insistente. El dinero es la salida más fácil. No quiero comprarme, quiero entender. ¿Entender qué? Tú, ¿cómo lo haces? ¿Qué es esto? Ella no entendía. Manteniendo esa dignidad, trabajas en un lugar donde personas como yo te menosprecian. Lo vives a diario, pero no te derrumbaste, no te amargaste. Al contrario, resultaste ser más fuerte, más inteligente y más profundo que todos los que estábamos sentados a esa mesa. Quiero entender de dónde viene esa fuerza. Maya lo miró largo rato y entonces una leve sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. Era la primera vez que la veía sonreír. Mi padre siempre decía, no dejes que la ignorancia de los demás determine tu valor. Era un hombre increíble, amaba de verdad la cultura de Oriente Medio. No solo trabajaba allí, la vivía. Me enseñó a ver la belleza en la gente, en su historia, en su idioma. Decía que el respeto no es algo que se da por el estatus, sino algo que se lleva dentro. Cuando murió, me prometí a mí mismo que no traicionaría lo que me enseñó. Hablaba de su padre con tanta calidez y amor que Julián sintió una punzada de envidia. Apenas recordaba a su padre. Mi sueño, continuó, mirando por la ventana a la calle mojada, no es solo obtener un título. Quiero abrir un centro cultural, un lugar donde personas de Occidente y Oriente puedan encontrarse, conocerse a través del arte, la música y la poesía, construir puentes, no muros. Trabajar en un restaurante es solo un paso hacia ese sueño, así que las palabras de quienes solo me ven como un uniforme no pueden herirme. Sé quién soy y a dónde voy. Julián escuchaba y su mente daba vueltas. Se había pasado la vida construyendo muros, muros de dinero, poder, desconfianza. Se rodeó de ellos pensando que eso era seguridad. Y esta chica, que no poseía ni una milésima de su fortuna, soñaba con construir puentes. ¿Y tú?
Preguntó de repente, volviéndole la mirada. ¿Siempre ha sido así? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había hecho eso nunca. La gente le tenía miedo o lo adulaba. No, respondió con sinceridad. No siempre. Crecí en un barrio pobre. Mi madre trabajaba de limpiadora. Recuerdo que llegaba a casa con las manos agrietadas por los químicos y me decía que el trabajo honesto era lo más importante. Y yo miraba a los ricos que pasaban en sus coches y los odiaba. Me juré a mí mismo que nunca sería como mi madre, que me liberaría. Tomó un sorbo de café frío. Estudié mucho, trabajaba 20 horas al día, estaba obsesionado con la idea de alcanzar el éxito y en el camino aprendí una regla. En este mundo, o eres tú o eres otro. Me volví duro, despiadado. Dejé de ver a las personas como personas. Se convirtieron en piezas de ajedrez en un tablero. Activos, pasivos, competidores. Pensé que ahí residía el poder. ¿Y te volviste feliz?, preguntó Maya en voz baja. Julián se miró las manos, el reloj caro y cuidado que llevaba en la muñeca, las manos que habían firmado contratos multimillonarios, pero de repente recordó las manos de su madre y sintió un dolor agudo. Me hice rico, respondió, y muy, muy solo. Esa noche en el restaurante, cuando me respondiste, me miré desde fuera por primera vez en muchos años y vi un monstruo. Me mostraste un espejo y no me gustó lo que vi en él. Se sentaron en ese pequeño café un buen rato. Afuera, la lluvia se convirtió en un diluvio. Hablaron de todo, de sus poetas árabes favoritos, de sus primeros pasos en los negocios, de libros, de ciudades, de sueños. Por primera vez en muchos años, Julian no tenía un papel. No era el multimillonario Croft, era solo un hombre hablando con otro hombre. Y en esta sencilla conversación encontró más significado que en todos sus negocios y victorias. Cuando salieron, la lluvia casi había parado. El aire de la tarde era fresco y limpio. Gracias por escucharme, dijo Julián. Gracias por ser sincera, respondió Maya. La tensión en su mirada había desaparecido por completo. Ahora lo miraba con interés y comprensión. Se quedaron allí un momento más dudando. Tengo que irme, tengo turno de noche, dijo. Maya, espera, la interrumpió. Una idea acababa de nacer en su cabeza, atrevida, loca y totalmente acertada. Tu sueño de un centro cultural se puede realizar. Maya lo miró con desconcierto. Lo sé, estoy trabajando en ello. No, no lo entiendes, dijo, y por primera vez ese día había un dejo de su antigua confianza en su voz. Pero ahora no era la confianza del poder, sino la confianza de la creación. Quiero ayudar. Maya lo miró con desconfianza y orgullo mezclados en sus ojos. Ayuda. La gente como Julian Croft no ayudaba. Compraban, poseían, controlaban. Había luchado por su independencia toda su vida y la idea de aceptar algo de él le parecía una traición. No pido ayuda, señor Croft, respondió con tono sereno pero frío. Puedo encargarme de ello sola. Puede que tarde más, pero será a mi manera. Sé que puedes hacerlo, dijo con una suavidad inesperada. No lo dudo ni un segundo y te pido que me escuches, no como una limosna, sino como una propuesta de negocios. Míralo así. Tienes una idea brillante, un proyecto que esta ciudad necesita. Tengo los recursos para hacerlo realidad no en 10 años, sino en un año. No te ofrezco dinero, te ofrezco una colaboración. Vio que la tensión en sus hombros se aliviaba un poco. La palabra sociedad lo cambió todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella todavía cautelosa. Quiero crear una fundación para construir tu centro, continuó Julián, sintiéndose en el camino correcto. Yo aportaré el capital inicial. No es caridad. No me malinterpreten. Es una inversión en una idea que puede cambiar al menos una pequeña parte del mundo para mejor. He dedicado mi vida a invertir en tecnologías que se suponía que unirían a las personas, pero que en cambio solo las separaron. Tu proyecto es real. Se trata de comunicación real, de respeto, de lo que me he estado perdiendo. Estaban bajo una farola
y su luz iluminaba sus rostros serios en la penumbra. Maya guardó silencio un buen rato, reflexionando sobre sus palabras. Vio su sinceridad. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo cansancio y una extraña, casi desesperada esperanza. De acuerdo, dijo finalmente. Estoy de acuerdo, pero con mis condiciones. Cualquiera, respondió sin dudarlo. Chiribo, primero, el centro llevará el nombre de mi padre. El Centro Charles Washington para el Diálogo Cultural. Segundo, seré su director y tendré pleno control sobre todos los programas creativos y educativos, sin interferencias. Tercero, será una organización sin fines de lucro. Todas las ganancias posibles se destinarán a su desarrollo y nuevos proyectos. Julián escuchó y por primera vez en mucho tiempo una sonrisa se dibujó en su rostro. No la fría sonrisa de un ganador, sino la cálida y sincera sonrisa de un hombre que ha encontrado algo importante. No esperaba otra cosa, Maya, dijo, totalmente de acuerdo. Sí, han pasado 8 meses. El sol del atardecer bañaba con su luz dorada el espacioso salón en la última planta de un nuevo edificio en el centro de la ciudad. Las ventanas panorámicas ofrecían una impresionante vista de las luces de Nueva York. El salón estaba lleno de diplomáticos, artistas, científicos, estudiantes y simplemente amigos. Maya estaba de pie en el modesto escenario. Lucía elegante con un sencillo vestido oscuro. Su voz, tranquila y segura, resonó por toda la sala. Mi padre creía que el puente más fuerte no es el de acero y hormigón, sino el que conecta los corazones de las personas mediante la comprensión y el respeto por otra cultura. Hoy inauguramos más que un simple edificio. Abrimos puertas al diálogo. Gracias a todos los que creyeron en este sueño. Terminó entre fuertes aplausos. Su madre estaba sentada en primera fila con lágrimas en las mejillas. Junto a ella, Julian Croft aplaudía discretamente. Tenía un aspecto diferente. Una serenidad interior lo invadía. Un poco más lejos estaban sentados sus antiguos socios árabes, el señor Al-Fahim y sus colegas. Julian había reanudado las negociaciones con ellos tras aquella memorable velada, pero de una forma muy distinta. El acuerdo estaba cerrado y ahora eran los primeros fideicomisarios internacionales del nuevo centro. Al terminar la ceremonia, Julián se acercó a Maya. Se quedaron juntos frente al enorme ventanal, contemplando la ciudad. Tu discurso fue precioso, dijo. Tu padre estaría orgulloso de ti. Estaría orgulloso de los dos, respondió en voz baja. Gracias, Julián, le diste alas a mi sueño. No, Maya. Negó con la cabeza y la miró a los ojos. Había un respeto inmenso en su mirada. Fuiste tú quien me enseñó a ver el cielo de nuevo. Gracias por abrirme los ojos. Permanecieron en silencio, observando cómo la ciudad, bajo el incesante flujo de coches y personas, cobraba vida propia. Allí, abajo, había cientos de personas como ellos, separadas por muros invisibles de incomprensión y prejuicios. Y aquí, arriba, a la luz del nuevo centro, se colocó la primera piedra del puente. Y esto fue solo el principio.